Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mm, Sean bienvenidos a esta nueva charla. El día de hoy vamos a conversar acerca de la jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional actualmente en temas vinculados al derecho laboral, es decir, normas que están contenidas en el Código del Trabajo y otras afines que en definitiva son cuestionadas, se requiere respecto de ellas la inaplicabilidad por inconstitucionalidad y vamos a analizar entonces jurisprudencia muy reciente respecto de la aplicación de estas normas. Y nos acompaña la ministra Daniela Marci, que es la ministra más experta en derecho laboral porque es profesora en esta materia, es doctora en derecho y es profesora de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, ministra Marci. La dejo con los asistentes. Gracias, Natalia. ¿No se ven los asistentes? No, no los, parece que no. Bueno, vamos a hablarle a la cámara de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo he preparado es una parte introductoria, un poco para darnos contexto y también dar ciertas claves de lectura con respecto a estas sentencias que vamos a intentar abordar en este tiempo acotado que tenemos. Ustedes deben saber que la semana pasada murió el ministro Rodrigo Pica, que estuvo con ustedes también en estas sesiones, y hoy el tribunal, sobre todo para los funcionarios y funcionarias, ha decidido hacer una misa y hay una solicitud de que podamos terminar a las 4 para que lleguen sin problema a ese homenaje. Así que por esta razón vamos a tener un tiempo un poco menor que el de las otras sesiones. Como les decía, quiero hablar de algunas cuestiones generales en que me parece además muy interesante poder compartir la sesión con la ministra Muñoz, porque se van a cruzar un poco los temas de trabajo y derecho administrativo, y que de alguna manera eso nos ayuda a entender los votos de mayoría. A mí me ha tocado redactar los votos de mayoría de las sentencias del casi último año, por lo que me resulta más fácil explicarlas. O sea, uno cuesta menos, es un poco menos fácil con los votos de minoría, pero que también los vamos a exponer. Trabajo y sector público es un tema que es fuerte en Chile desde hace un poco más de 10 años. En eso, reconocidamente por los administrativistas, es un tema que no ha sido abordado por la doctrina administrativista. Entonces, cuando en el año 2008 entra en vigencia la reforma procesal laboral, surge un tema que ustedes probablemente se han encontrado con él en tribunales, que es el de si se aplicaba o no la acción de tutela de derechos fundamentales. Y esta acción que garantiza los derechos fundamentales de los trabajadores del sector privado, y efectivamente era una cuestión que estuvo pensada para el sector privado, una vez vigente, generó una cuestión nueva que era el hecho de que los funcionarios públicos no tenían una acción en un tribunal que garantizara sus derechos fundamentales, y ahí empezó una larga historia de sentencias y criterios que variaban entre que esto no era aplicable, y entonces ahí es donde surgen muy fuertemente los argumentos más clásicos del derecho administrativo, de una diferencia esencial entre trabajar en el sector público y en el sector privado, que es fundamentalmente la idea del lucro, que el sector privado se genera una riqueza que hace que ese interés privado deba recibir un cierto tratamiento, y que en el sector público, buscándose finalidades de interés público, no tiene ese elemento, y entonces se trataría de dos ámbitos muy distintos. Pero entonces también se instalan los argumentos que dicen que el elemento esencial del trabajo, sea en el sector público o el privado, es que tú estás sometido a un poder que es distinto a ti, y que tú no eres el organizador de tus condiciones de trabajo. Y siendo ese el elemento central, se fue como a analizar esta tesis que se había llevado a tribunales de que no habría
ninguna dificultad, dado la redacción del artículo 1 del Código del Trabajo, que dice que en aquello que no esté regulado en las normas especiales, en los estatutos, y que no sea incompatible con ellos, se aplica el Código del Trabajo. Eso como idea central, y reforzada por otras cuestiones que tenían que ver con que en concreto estábamos hablando de los derechos fundamentales, o sea que también era una materia, digamos, de la mayor relevancia jurídica. Todo esto sigue con vaivenes hasta que el año 2014, como ustedes deben saber, la Corte Suprema emite la sentencia 10.972 de 2013, en que unifica el criterio, un poco el que les sinteticé recién, y entonces ahí ya estaban un poco, ya había un debate sobre este tema, pero que surge desde el ámbito del derecho del trabajo, y casi 10 años después tenemos esta ley interpretativa, la 21.280 de 2020, que resuelve el asunto, además por la vía interpretativa, para que no se creara la posibilidad que se dijera que desde ese momento en adelante, sino que viene a decir, esta ha sido la interpretación correcta desde el año 2009, y en que dice que la acción de tutela se aplica al estatuto, a los trabajadores del sector público, y ahí se hace cargo de algunas de estas diferencias. Por ejemplo, esta norma dice que no se aplican las indemnizaciones por término de contrato, que es uno de los elementos diferenciadores y que entre sector privado y sector público, también en esta idea de que el Estado no paga indemnizaciones por término de contrato, porque tendría esta diferencia de que no se ha estado aportando a la riqueza de una empresa, y de manera que esa antigüedad bueno, porque además el término de la relación estatutaria, o digo de funcionarial, se dice, se produce de otras maneras y con otro resguardo de la estabilidad, ¿no? Por lo menos teóricamente. Pero en cambio dice, establece que se aplica la indemnización sancionatoria, que es la vinculada a derechos fundamentales, y las reparaciones distintas al dinero, estas medidas de reparación, como las charlas formativas en derechos fundamentales, las publicaciones de la sentencia, eventualmente la reincorporación del trabajador, que es un tema que ha sido difícil para el sector público, pero fíjense que ahí la norma del 2020 no hizo un distingo, no asumió esto de que el sector público tiene una forma de creación del empleo, de acceso al empleo distintas al sector privado, y que entonces serían muy incompatibles o disonantes en la idea de que se pueda ordenar que un trabajador separado con vulneración de derechos fundamentales pueda ser reincorporado. Lo que le agrega un elemento de complejidad al tema, pero la ley del 2020 no, así como distinguió con las indemnizaciones por término de contrato, no distinguió, por ejemplo, con las reparaciones. ¿Qué otras cosas se vinculan a la tutela que pueden ser difíciles para el sector público y que la norma interpretativa no intervino ahí? Por ejemplo, los votos de mayoría actuales califican de inhabilidad para contratar con el Estado por 2 años, una vez que se registra la sentencia, y que hay algunos entes del sector público que se ven en muchos problemas, como las universidades, por ejemplo. Y ahí se abriría otra discusión. Dicho todo esto, un poco para situarnos en cómo se produjo esta como más estrecha aplicación del derecho del trabajo en el sector público, y en que también algunos de los criterios de unificación de la Corte Suprema muy relevantes fue el que dijo que ya la norma supletoria, por ejemplo, en los contratos honorarios, no era el Código Civil, sino que la norma común se iba a entender que era la norma laboral. También dentro de este razonamiento que lo que tenemos aquí es un trabajo sometido a un poder ajeno y como elemento central, y que entonces haría que esta sea la normativa la normativa común y no la normativa civil como era antes.
tenemos absolutamente abierto y adeudado, diría yo, el abordar el trabajo en el sector público para el siglo XXI. O sea, todas estas han terminado siendo soluciones que se dan a través de la jurisprudencia o de algunas normas aisladas o que van a abordar un punto, pero no es una gran reflexión con respecto a todo lo que también la tutela y este debate puso a la luz, que es que cuando decimos que el sector público es de estricta estabilidad e incluso inamovilidad, se dicen, bueno, pero entonces no existen los honorarios, cómo entran en ese cuadro las contratas, y a la vez, diría yo, y esto ya es una opinión un poco más como observadora del tema, no como en tanto expositora de la jurisprudencia del tribunal, también la estabilidad vía interpretación administrativa. Las contratas que se vuelven absolutamente rígidas por el concepto de la confianza legítima, y que entonces también tenemos estas jurisprudencias recientes de la Corte Suprema que interpretan y crean un plazo. Pero yo en esto, más que todo, lo que quiero decir es que es un problema en curso y que no está teniendo su desarrollo donde sería más propio, que es en una legislación para un sector público del siglo XXI. Bueno, dichas todas estas cosas como ideas preliminares, ¿qué podemos mencionar a propósito de sentencias del tribunal? Yo diría que hay un tema importante que es el del debido proceso laboral. ¿Qué es un debido proceso laboral? Eso es algo que se trae muy frecuentemente al tribunal, discutiendo el diseño que hace que los procedimientos laborales fundados muy radicalmente en la idea de la celeridad, de la eficacia, por esta urgencia, digamos, que existe en poder cobrar las sumas que de las que uno es titular por el hecho de haber trabajado y que son de carácter alimentario, y que entonces hacen que sea un proceso mucho más orientado a que se obtenga la declaración del derecho y eventualmente su cumplimiento forzoso. Eso se discute mucho, y yo diría con un mega tema, y que no es solo el tema en sede laboral, sino que en muchas áreas que tiene que ver el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la discusión a propósito del derecho a la apelación, y que la apelación sería o no parte de un debido proceso estándar, y se invoca mucho incluso hasta estándares interamericanos, y en realidad la apelación, de acuerdo al tratamiento que recibe en los votos de mayoría en el Tribunal Constitucional, ha sido declarado un recurso que el legislador puede establecer o no, y que tiene un fundamento racional cuando lo que se busca es que el proceso, como en el caso del derecho del trabajo, sea expedito, y mucho más cuando estamos hablando de la ejecución de una sentencia, o sea, de alguien que ha ganado un juicio y que ahora lo que quiere es el cumplimiento de ese derecho. Eso, digamos, y también el debido proceso como una idea un poco más macro. Este debido proceso laboral en las sentencias del tribunal se ha hecho cargo de una cuestión que doctrinalmente se discutía mucho, y a los que algunos procesalistas son muy resistentes, que es como un poco a la idea de que el debido proceso es algo muy parecido al procedimiento civil. Entonces, todas las apelaciones, todos los recursos, la Corte Suprema siempre ahí para resolver como última palabra. Y entonces, en las sentencias recientes se ha declarado que el proceso, siendo una especie de... El proceso distribuye poder, digamos, entre los litigantes. Cuando yo defino quién prueba, estoy un poco distribuyendo las posibilidades en un juicio, y eso explica que
el proceso laboral y un procedimiento ejecutivo laboral también se hacen cargo de la asimetría de poder. O sea, si el proceso laboral y el ejecutivo son tan centrados en la celeridad, en la oportunidad, tiene que ver con la materia y tiene que ver con la desigualdad que existe entre un trabajador y un empleador. Y el proceso también es expresivo de esa asimetría de poder. Y eso le da razonabilidad a que en estos casos se reduzcan las incidencias, los recursos, y así lo vemos, por ejemplo, en la restricción de las excepciones que se pueden oponer en el juicio ejecutivo, el que no proceda al abandono del procedimiento, y eso es lo que vamos a ver ahora en una presentación para que ustedes además tengan puedan ver algunas sentencias en concreto en que se han referido a estos temas. Entonces, por ejemplo, bueno, y antes de esto, también, y esto seguramente lo han hecho en todas las sesiones, es importante pensar qué es lo que debe hacer el Tribunal Constitucional cuando conoce una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que es una acción muy concreta, muy delineada, y que no es un tribunal de mérito, y que en primer lugar no es una impugnación de resoluciones, ni amplia ni restrictiva, no es una forma de impugnar, no es un recurso, sino que hace un ejercicio jurídico muy concreto, que es determinar si una norma vigente y que se presume constitucional, aplicada en un caso concreto, produce efectos inconstitucionales. Entonces, las sentencias también responden desde ese ángulo y no desde el caso concreto, con algún, digamos, como a partir de algún estándar o de alguna causal que puede ser más o menos amplia. Con esto lo que quiero decir es que si bien hay casos complejos desde el punto de vista de la realidad que uno puede observar a propósito de estas materias, como ocurre cuando vienen municipalidades que uno sabe que tienen recursos mínimos y muy inferiores al de otras municipalidades, y que eso tiene que ver con la realidad municipal en Chile y cómo está diseñada. Por ejemplo, no es un criterio la cuantía concreta del juicio. Ese es un elemento de facto que no tiene que ver con este razonamiento que es estrictamente jurídico, de hacer un contraste normativo. Por ejemplo, la sentencia 13.352 de 2022 se refiere a los siguientes hechos. El presente requerimiento de inaplicabilidad se deduce en el marco de un procedimiento de tutela laboral por vulneración de garantía de indemnidad, nulidad del despido y cobro de prestaciones interpuesta por un ex dependiente del requirente que se desempeñó contratado honorarios durante 3 meses y en calidad de garzón en un restaurante de su propiedad. Esta es una norma hiper requerida de inconstitucionalidad, que es la nulidad del despido, el artículo 162, incisos 5º, 6º y 7º del Código del Trabajo, que ustedes saben lo que hace es que en el caso de que se haya terminado un contrato de trabajo y no se encuentren las cotizaciones previsionales declaradas y pagadas hasta 30 días antes del término del contrato, se produce una nulidad, la llama así la ley, pero es una institución que establece el legislador, en que se va a entender que el contrato no termina desde el punto de vista de las obligaciones del empleador, es decir, el contrato sigue plenamente vigente en cuanto a sus efectos patrimoniales en favor del trabajador, mientras no se convalide, es decir, no se paguen las cotizaciones adeudadas, y sin que se exija que el trabajador cumpla con su prestación laboral, es decir, no se va a producir un intercambio de trabajo por salario, sino que esas obligaciones económicas del empleador subsisten por orden de la ley. Es una institución que se crea para
para incentivar que las cotizaciones estén declaradas y pagadas, y se ha traído al Tribunal Constitucional porque se considera que, entendiéndola como una sanción, es desproporcionada. Y aquí lo que ha hecho el tribunal es, ay, no, me estoy yendo para otro lado. Señalar que aquí no se infringe la igualdad ante la ley ni la garantía del debido proceso, porque es una norma general que tiene un fundamento razonable, que es constitucional tanto por normas vinculadas a la protección del trabajo, pero también y muy principalmente al derecho a la seguridad social, porque en el fondo estas son las cotizaciones, son las que permiten la subsistencia después que termina la vida activa del trabajador, y entonces hay un conjunto de bienes que se resguardan con esta institución, y que en general que el debido proceso existe porque se trata de un debido proceso que está hecho para que en definitiva se logre el cobro efectivo y que se cumpla con el derecho. O sea, que además una sentencia que declare el derecho del trabajador sea ejecutada en el menor tiempo posible. Aquí hagámonos cargo de los votos de minoría. Los ministros señores Letelier, Vázquez y también Fernández normalmente señalan que no se advierte el fundamento racional ni sentido de justicia para pagar una deuda que se seguirá reajustando sin límite ni freno. Solo se explica esta situación por la ficción legal consagrada por el artículo 162 del Código del Trabajo, consistente en no considerar finalizado un vínculo contractual mientras el empleador se mantenga moroso en el pago de sus cotizaciones previsionales, y sobre la base de este artificio legal mantener subsistentes unas obligaciones contractuales con el agravante de que la subsistencia de ellas no tiene una causa que le sirva de fundamento toda vez que el trabajador no cumple con la prestación de servicios personales bajo dependencia y subordinación. Aquí un poco vuelvo sobre lo que señalé al inicio, que es que, claro, si acá el contrato no subsiste y el legislador no busca que el contrato siga funcionando de manera que el trabajo es la causa de las obligaciones del empleador, sino que habiendo procedido un despido, que ustedes saben que nuestro sistema es un hecho prácticamente inamovible, o sea, una persona que es despedida no va a volver a su puesto de trabajo, pero el legislador se hace cargo de cómo apremiar, porque funciona más como un apremio, como una coerción, al empleador para que se ponga al día con esas cotizaciones previsionales. Y siendo las normas conocidas y estando vigentes, la idea de que el contrato va a subsistir mientras no se produzca la convalidación es un hecho conocido y que el empleador sabe que la manera para frenar ese efecto es convalidar. Aquí sí me gustaría señalar también que en la sentencia se ha hecho bastante énfasis en decir que aquí, estando en una ejecución laboral, por ejemplo, no estamos ante un juez de cobranza. Eso parece una idea un poco reductiva, y en algunos casos, cuando uno analiza los procedimientos, pareciera que es una especie de simple liquidador. Los jueces de cobranza son jueces en realidad de ejecución y pueden resolver aplicando las normas y haciendo juicios racionales. Y por ejemplo, sí se ve un poco excesivo cuando han habido pagos y no se declara la convalidación del despido solo porque no se han enviado las comunicaciones. Parece una lectura sumamente formalista. Pero el problema es que esa aplicación del derecho está hecha por el juez al que le corresponde hacer el análisis de fondo, y nosotros no somos la apelación de esa decisión, no analizamos en el mérito esa decisión.
por más que uno pueda introducir en la sentencia algunos elementos, haciéndole ver a los jueces que hay casos excesivos. En todo caso, no son la generalidad, como en todos los problemas jurídicos, hay casos llamativos y casos que pueden estar mal resueltos, pero por eso es importante saber cuál es la función de la inaplicabilidad, que es hacer un análisis normativo de las características que ya les había señalado. Otro caso, creo que está por ahí, que tiene que ver con municipalidades, que es muy parecido y que en esto vienen las municipalidades a pedir la inaplicabilidad de la nulidad del despido, a veces conectadas al hecho de que se trata de casos que se han referido a contratos a honorarios. Y en los casos de contratos a honorarios existe una interpretación, pero que es de los jueces de fondo, y que además varía, depende del tribunal, de que aquí la relación laboral surgiría con la sentencia, que sería el único caso en que la sentencia sería la fuente de creación de la relación jurídica, y en realidad lo que hacen es declarar la naturaleza que ha tenido este vínculo, que estaba recubierto de un honorario, pero que en definitiva se ha logrado acreditar que en la realidad ha tenido las características de un vínculo laboral. De manera que también en estas decisiones no le ha dado un elemento adicional el que haya habido una contratación a honorario, porque al contrario, si quien decidió vincular a través de honorarios, que en realidad eran vínculos de carácter permanente, de necesidades constantes de los servicios y que sobre todo se han prolongado mucho en el tiempo, estaríamos ante una infracción a la legalidad mucho más amplia que en los casos en que simplemente se ha declarado y no pagado, porque ahí hay un vínculo que está correctamente hecho de acuerdo a la legalidad y que se ha cumplido por lo menos con reconocer la deuda. Y aquí vuelvo sobre la idea de que el Tribunal Constitucional, además, no es el juez que tiene que hacerse cargo de todos esos elementos que son fácticos y jurídicos, sino que decir si le parece que el hecho de que se aplique la nulidad del despido termina siendo un gravamen que afecta la igualdad ante la ley o que tiene características desproporcionadas. Bueno, los argumentos más o menos de la minoría son los que ya les he señalado. También aparece un poco, y ahí sí que uno podría decir que sería deseable que en algunos casos el legislador incorporara a lo mejor algún control a los jueces de ejecución, sobre todo en estos casos que son, sobre todo en los que han sido muy formalistas en su lectura con respecto a lo que es la convalidación del despido, porque en los otros más bien las cifras crecen mientras más pasa el tiempo, entonces ahí es difícil decir que la desproporción es un hecho imprevisto y que no depende de quién no ha querido pagar, pero también hay otro criterio importante para el tribunal y que se aplica en muchas materias, que es que el tribunal en general no crea recursos, es decir, la inaplicabilidad no está hecha para crear un recurso que el legislador no ha establecido. Bien, esto yo lo dejaría un poco acá, no sé si ustedes tienen espacios para preguntas, comentarios, porque yo me imagino que hay muchas cosas que a las municipalidades les pueden resultar o que les pueden dar ganas de discutirla, entonces me gustaría dejar unos minutitos antes que Natalia intervenga para preguntas, si es que existe esa opción, no sé si lo hacen. O por el Gracias, ministra Marci. Las preguntas las hacen a través del chat, porque esta es una licencia que permite, que no incorpora a los asistentes a
a la sesión de Zoom, pero sí los deje interactuar. Ya. Pero estoy mirando acá si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta, porfa la hace por medio del chat, y si no, seguimos con la segunda parte. No veo preguntas en el chat. Demos un minutito. No, no hay pregunta. Vamos con la ministra Muñoz. Vale, muchas gracias, ministra Marci. Bueno, antes de compartirles el PPT, voy a complementar un poco las ideas que dio la ministra Marci, desde la perspectiva complementaria un poco del derecho administrativo. En principio, la mayoría de los órganos públicos se rigen por el estatuto administrativo, en el caso de ustedes el estatuto administrativo para los funcionarios de las municipalidades, y la mayoría de los órganos públicos se rigen por el estatuto administrativo que tiene texto refundido en el DFL 29, que es la ley 18.844. Entonces, además de existir estos órganos que se rigen por el estatuto administrativo, que es el estatuto en sentido amplio, tenemos también órganos públicos que se rigen por sus propios estatutos, que tienen un estatuto especial que los va a regular como entidad. Ejemplo de ello es la Comisión para el Mercado Financiero. Luego tenemos una serie de órganos públicos a los cuales se aplica también el Código del Trabajo por disposición expresa del legislador. Por ejemplo, el Ministerio Público, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos esos órganos se rigen principalmente por el Código del Trabajo. En general, como decía don Rolando Pantoja Bauzá en su minuto, vamos a considerar estatuto administrativo en términos amplios, es decir, cualquier relación entre el funcionario, funcionaria público y el órgano en el cual labora es siempre estatuto administrativo, en sentido amplio. Por ende, podemos considerar como norma estatutaria, cuando rige la relación entre un funcionario y la administración, tanto al estatuto administrativo de FL 29 o al estatuto de los funcionarios municipales, como también al Código del Trabajo, como asimismo a estatutos especiales cuando se aplican a esta relación, que siempre es una relación estatutaria, independientemente de cuál sea el cuerpo normativo que las rija. Aparte que hay algo muy importante también, hay muchas materias en las cuales, aunque se aplique el estatuto de los funcionarios municipales, o aunque se aplique el estatuto administrativo de FL 29, o aunque se aplique un estatuto personal especial para un órgano determinado, como decíamos, ello ocurre en la Comisión para el Mercado Financiero y muchos otros órganos públicos, siempre van a haber normas del Código del Trabajo que se aplican por disposición expresa de la ley a esa relación estatutaria. Por ejemplo, ¿qué típicas normas del Código del Trabajo se aplican siempre? Las de maternidad, las de protección, digamos, a la maternidad, la de fuero, la de derecho a la alimentación, digamos, del menor de 2 años, etc. Todas esas normas, por regla general y por disposición expresa de la ley, están contempladas en el Código del Trabajo y se aplican a los funcionarios públicos por regla general. Algunos de los estatutos especiales han puesto expresamente, yo he trabajado redactando algunos, han puesto expresamente que respecto a, por ejemplo, la maternidad, se aplicarán los artículos tanto y tanto del Código del Trabajo. ¿Dónde se generó el problema, como decía la ministra Marci? Se generó principalmente en algunas acciones que están contempladas en el Código del Trabajo y que no tienen un símil o un espejo en los estatutos administrativos, ya sea los estatutos especiales o el estatuto general. Y esa acción era la tutela laboral. Finalmente, tal como decía la ministra Marci, se consideró por parte de la jurisprudencia que la tutela como acción también tenía como sujetos activos a los funcionarios y funcionarias cuando sus derechos eran vulnerados por la administración. Esa fue una labor jurisprudencial de extensión y que también corresponde a la misma redacción que tiene el artículo 1 del Código del Trabajo. Pero luego, a propósito de esa jurisprudencia, se generó una reforma legal que estableció expresamente que la tutela procedía también para los funcionarios. Y eso, como les decía la ministra Marci, ha generado algunas consecuencias, como que algunas limitaciones, por ejemplo, para participar en el sistema de compras públicas, también se le aplique a
órganos públicos, digamos, cuando vulneran derechos y son sancionados justamente en una tutela laboral. Pero hay otro ámbito que también lo esbozó la ministra Marcy, que creo que es el más importante, que es que la administración pública, y ustedes bien lo saben como funcionarios municipales, en principio solamente admite dos formas de contratación: la contratación de planta y la contratación a contrata. Una es permanente y está sujeta a la carrera funcionaria, y la otra, en teoría, es, es inestable, no es permanente, todo lo contrario, porque es anual y dura hasta el 31 de diciembre de cada año, y eso se ha visto impactado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece justamente el tema de la confianza legítima, y que cuando un funcionario, ahí hay una discusión, digamos, han habido distintos criterios, cuando el contrato es renovado más de 2 veces, el funcionario tiene la confianza de que va a ser renovado, y se exigió por parte de Contraloría a los órganos públicos a través de diversos dictámenes que cuando no renueven al funcionario para el año siguiente, tienen que notificarle un acto administrativo que dé cuenta de las razones de esa no renovación. Ese acto administrativo no está contemplado en ningún estatuto, no está contemplado en el estatuto administrativo. Por ende, es una obligación para los órganos públicos que ha surgido desde la Contraloría General de la República y desde los tribunales, y específicamente desde la excelentísima Corte Suprema. Y eso obviamente modifica de facto, digamos, las normas estatutarias, que simplemente, cuando yo trabajé en algunos órganos públicos hace muchos años atrás, simplemente en noviembre te notificaban si te iban a renovar o no, y si te decían que no te iban a renovar, te daban un plazo para que te tomaras las vacaciones eventualmente, y no había ninguna notificación de ningún tipo, de ningún acto administrativo. Te mandaban un correo, el jefe hablaba contigo, etc. Eso cambió, y ahora es necesario que el órgano te notifique un acto administrativo que señale las razones por las cuales no se va a renovar tu contrato, tu nombramiento, cuando tienes efectivamente o cuando gozas de la confianza legítima. Es decir, ha sido renovado en más de 2 oportunidades. Y luego lo que ha hecho la Corte es que cuando las personas llevan una cantidad de años, que han habido sentencias muy disímiles, algunas lo habían establecido en 2, otros en 10, otros en 5, actualmente se está hablando de 5 años, gozas de la confianza y por ende la administración no te puede desvincular. Ese sería un poco la jurisprudencia, digamos, más reciente. Luego, y eso en general, eso lo litigan los funcionarios a través del recurso de protección, que finalmente la Corte acoge y ordena reincorporar al funcionario o funcionaria. ¿Cuál ha sido la principal materia en que esto ha tenido impacto? Y eso es muy importante, porque en el ámbito del derecho público tenemos algunos problemas que son distintos del derecho privado y del derecho, digamos, de lo que es un empleador, que no está regido por las normas de derecho público. Tenemos algunos problemas respecto al tema o a la aplicación de la convalidación del despido, es decir, la aplicación de la ley Bustos, en el sentido que para que haya que cumplir y pagar las obligaciones laborales, especialmente las obligaciones, digamos, las obligaciones de pago de cotizaciones, entre otras, mientras ello no se ha pagado íntegramente, la persona, el empleador, sigue obligado, digamos, a seguir pagando el salario, según entiendo, del trabajador. ¿Qué es lo que pasa en el sector público? Y hemos tenido algunos requerimientos en esa materia. Lo que pasa en el sector público es que la Corte, en un principio, consideraba la plena aplicación de la nulidad del despido al sector público. Y luego modificó ese criterio a propósito de las demandas de las personas contratadas honorario. Las personas contratadas honorario, hubo un periodo muy largo de jurisprudencia de la Corte en el cual consideraba que las personas contratadas honorarios por los servicios públicos, en virtud de los artículos estatutarios correspondientes, que están tanto en el DFL 29 como en el Estatuto para los Funcionarios Municipales, eran contratos civiles que se regían por el Código Civil y por lo tanto no generaban obligaciones más allá de lo que ese mismo contrato señalase. Luego la jurisprudencia cambió y consideró que las personas contratadas honorarios tenían, y eso también fue parte de la Contraloría a través de su jurisprudencia, consideró que tenían derechos, por ejemplo, todos los asociados a la maternidad. Luego, lo más importante es que
la Corte da un giro en su jurisprudencia y empieza a considerar aplicable a esos contratos honorarios la normativa del Código del Trabajo. Y por lo tanto, lo que demandan ahí los funcionarios, que no son funcionarios, son personas contratadas honorarios, ese es el nombre técnico, esas personas demandan en los juzgados laborales pidiendo en primer lugar que se reconozca la existencia de la relación laboral. Y en un segundo otro sí, demandan, digamos, los pagos asociados a ese reconocimiento, que son principalmente pagos de mes por año. Cuando te desvinculan, te tienen que pagar mes por año en el sector privado. Piden también que se les pague lo que corresponde al aviso sustitutivo previo. Solicitan también que se les paguen las cotizaciones previsionales, el seguro de cesantía, y también se demandaba en su momento que se pagara también lo que correspondía a los pagos relacionados con la salud, FONASA, ISAPRE, etc. Y también se pedía o se demandaba la convalidación del despido en el sentido de que se anulara. Luego, la Corte se dio cuenta de que, dado que la relación laboral surgía del reconocimiento que se hacía por parte del tribunal, finalmente la jurisprudencia derivó a que no se considerara aplicable aquella parte de la norma que se refiere justamente a la nulidad del despido, la convalidación, etc. Y eso ha sido la jurisprudencia, yo diría, de los últimos 3 o 4 años. Lo que pasa es que acá en el tribunal han llegado causas más antiguas, antes de este cambio jurisprudencial, en que efectivamente han habido órganos públicos que han quedado condenados al pago, digamos, de los sueldos, mientras no se convalida el despido. Y el problema que nos hacía ver una municipalidad es que en el ámbito del derecho público era complejo hacer el pago porque te llegaba una liquidación, hacías el acuerdo en el consejo de pagar, pagabas, pero luego había una nueva liquidación por el remanente, había un remanente, se producía un desfase y luego se le pedía al municipio que pagara el remanente, que eran, qué sé yo, 10.000 pesos, pero más el sueldo, con lo cual en el ámbito del derecho público resultaba mucho más difícil poder pagar más de lo que el tribunal estaba ordenando pagar por las normas mismas de derecho público que impiden, dentro del principio de juridicidad o legalidad, que impiden hacer labores preventivas, como sería depositar más plata, por si luego hay un pequeño desfase en el pago. Y allí justamente se daba la problemática de que no había un distingo entre cómo se aplicaban estas normas a las entidades privadas y cómo se aplicaban estas normas a las entidades públicas. Pero allí el voto de mayoría del tribunal fue que no se consideró en definitiva que esta aplicación de estas normas a órganos públicos como municipios, porque tuvimos efectivamente el caso de una municipalidad, era la municipalidad de, me acuerdo porque hay un grupo musical muy famoso, Los Charros, ¿no? Bueno, ahí me voy, de Lumaco, era la municipalidad de Lumaco justamente la que había tenido esta dificultad, ¿ya? Y lo que se definió finalmente por el tribunal es que se consideró que esto no era atentatorio a la igualdad. Pero en todo caso, este caso, referido a la convalidación del despido, no se debiera generar más respecto de ustedes porque hubo un giro en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en este sentido que finalmente derivó en reconocer que hay diferencia en la aplicación de estas normas respecto de la administración pública o de órganos administrativos en relación a empleadores del sector privado. Esta limitación que hizo la Corte solo se refiere a la convalidación. No hacía el pago de las cotizaciones, multas, intereses que deriven finalmente de no haber pagado las cotizaciones previsionales en el momento en que el órgano público lo debió hacer. Esa es un poco la situación actual. Les voy a compartir muy rápidamente el PPT con algo más de jurisprudencia y luego se los voy a compartir para que ustedes los puedan revisar. A ver, nos están preguntando acá, ministra Marci. La ministra Marci es la experta en derecho laboral. ¿Qué ocurre con los funcionarios municipales contratados honorarios y luego de años han sido contratados actualmente como Código del Trabajo y se les desconocen aquellos años trabajados? Ahí hay una jurisprudencia de la Contraloría, un dictamen que dice que cuando una persona está contratada a honorarios y pasa a la contrata,
de un servicio público, se le suman los años que trabajó en honorarios, se le suman para efectos de calcular la confianza legítima. Pero eso es, no estoy respondiendo a la pregunta, porque la pregunta es de honorarios a Código del Trabajo. Yo estoy comentando de honorarios a contrata. ¿Qué pasaría de honorarios a Código del Trabajo? Yo creo que transcurrido el plazo de prescripción para el cobro de las cotizaciones previsionales, ya no hay posibilidad de demandarlas retroactivamente, ¿ya? Eso pasó mucho con funcionarios que estaban a honorario y que fueron traspasados a la contrata, que luego han sido desvinculados a de la contrata, y ellos han demandado el cobro de lo que se les debía por cotizaciones previsionales hacia atrás. Y lo que ha dicho la Corte es que se ha transcurrido el plazo de prescripción desde que pasaron de honorarios a la contrata, ya no pueden demandar el cobro de esas cotizaciones adeudadas. O sea, aunque se les reconozca la relación laboral, la posibilidad de cobro de esas cotizaciones ya prescribió. Ahora, ¿qué pasa cuando se pasa de honorarios a Código del Trabajo? Ahí no conozco jurisprudencia. Ministra Marci. Y bueno, yo voy a decir cosas que pueden pasar porque no creo que no puedo juzgarme por interpretaciones a priori. A ver, el problema es tan complejo al punto que mucha gente no quiere pasar a las contratas, porque saben que con una relación de honorarios tienen muchas posibilidades de ganar, dependiendo además del número de años, esto se hace más o menos atractivo, y que con el honorario pueden ganar un juicio laboral con todas las prestaciones laborales, y en cambio pasar a la contrata ya genera una discusión acerca de que si se va a reconocer hacia atrás o no, o si eso de alguna manera se hubiera saneado el vínculo entre el Estado como empleador. También hay que pensar que hay algunas normas que están promoviendo la regularización de los honorarios, entonces si al Estado lo están obligando a ordenar la casa y transformarlos en contrata, a lo mejor eso ante un tribunal sería una razón atendible para explicar porque se pasó a una contrata, pero no por eso tendría que hacérsele responder por lo que fue un vínculo honorario sin solución de continuidad. Lo que yo podría decir es que en un tribunal laboral es muy posible que se apliquen principios como la protección y la primacía de la realidad, entonces siempre se va a tener una opción ahí, pero es un tema discutible. Sí, y si se aplicaran, lo que dicen acá es si se traspasara de honorarios a Código del Trabajo, ahí yo creo que rige el contrato de trabajo, digamos, con sus características propias, ¿no? Y habría que ver el Es que plazo de prescripción. en un tribunal pues, el tema o sea, porque en el fondo lo que tú vas a plantear es que la misma persona con el mismo empleador público haciendo las mismas cosas, primero probablemente, porque sí, también puede ser que eso de alguna manera se trate de modificar de manera que no parezca que exactamente lo que hacía honorario ahora lo hace con otra figura, sea laboral o sea un vínculo estatutario. Pero en un tribunal laboral yo diría que van a estar siempre inclinados a hacer valer la antigüedad, porque los principios del derecho del trabajo conducen más a ese tipo de soluciones jurídicas. Pero también habría que verlo caso a caso. Claro. Yo creo que lo que tiene dictamen, como les comentaba, expreso, es el tema del traspaso a la contrata. Ya eso tiene jurisprudencia, tanto administrativa como judicial. Pero en el caso que están preguntando ustedes, hasta donde yo conozco, no hay jurisprudencia hasta ahora. Por lo menos en la Contraloría no. Luego, la segunda pregunta, las sanciones en sumarios administrativos cuando se judicializan a través de una tutela laboral, ¿han sido objeto de recursos de inaplicabilidad? Hasta donde yo conozco, no. ¿Por qué? Por lo que les comentaba la ministra Marci. ¿En qué sentido? En el sentido que las competencias que tiene este tribunal son bastante acotadas, ¿ya? En general,
en general, cuando hay una sanción administrativa, por ejemplo, una destitución, generalmente los funcionarios recurren ¿a qué mecanismo? Primero, el reclamo que está contemplado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo para ante la Contraloría General de la República. Ese es bueno, aparte que si es destitución, tiene que ser tomado razón, pero supongamos que es una suspensión, puedes reclamar efectivamente a la Contraloría. Luego, el otro mecanismo que generalmente se ocupa, cuando uno lo sancionan, con una sanción que se estime improcedente, es recurrir a través de la acción de protección. Y ahí generalmente lo que los recurrentes alegan es que hay una vulneración a vulneraciones procedimentales, o sea, vulneraciones al principio de juridicidad, vulneraciones en cuanto al debido procedimiento, particularmente cuando los fiscales deniegan la posibilidad de presentar pruebas, cuando no hay una notificación válida, entre otras materias, que son de índole formal, procedimental, y luego también un argumento que últimamente ha tenido bastante acogida en la Corte Suprema, es cuando la sanción es desproporcionada y cuando la sanción está contenida en un acto administrativo, no sanción, digamos, digamos, la norma, la destitución, digamos, la medida disciplinaria que corresponda, está contenida en un acto administrativo que no está debidamente fundado. Y eso por aplicación de las normas de la 19.880, que obligan al órgano público, el artículo 11 y el 40, si no me equivoco, que obligan a los órganos públicos a fundamentar sus actos. Y esa es la forma, en definitiva, de litigar respecto de una sanción en un sumario. Ahora, que nos hayan llegado casos acá, el caso que nos ha llegado, más relacionado con los sumarios administrativos, se refiere a que en la etapa investigativa del sumario, el sumario es secreto. Ustedes lo saben. Digamos, yo como investigado, supongamos que yo soy el investigado y se me aplica el estatuto administrativo en esa investigación, no se me va a dejar conocer el expediente hasta que se me formulen los cargos. Esta norma estatutaria, a propósito de lo que ya se comentaba, de buscar un estatuto administrativo que se acorde a nuestros tiempos, nuestro estatuto es muy antiguo. Y eso hace, por ejemplo, que en la mayoría de los estatutos más modernos, por ejemplo, en el del mismo Poder Judicial, que tiene un acta, el acta 104, que se refiere a los sumarios y a las investigaciones para los funcionarios del Poder Judicial, o el reglamento que rige a los funcionarios del Ministerio Público, todos esos reglamentos especiales señalan que la persona investigada puede conocer del contenido del sumario desde que se inicia el sumario. O sea, el sumario es público, es privado, es reservado, pero es público para las personas que están siendo investigadas. Lo cual evidentemente permite, por ejemplo, adelantar pruebas, permite generar diligencias antes que se formulen los cargos. Lo que ha dicho este tribunal es que, me refiero al Tribunal Constitucional, lo que ha dicho es que esa norma de secreto del expediente administrativo durante la etapa investigativa es inconstitucional, porque afecta a la igualdad, al debido procedimiento, entre otras normas constitucionalmente reconocidas. Ahí hay una aplicación directa de las normas, digamos, constitucionales que se ha considerado que se ven vulneradas por esta norma que establece el secreto. Ahora, vamos a ver jurisprudencia relacionada con la función pública, con los funcionarios públicos, en una charla posterior, ¿ya? En 2 charlas más, si no me equivoco. Luego hay otra pregunta, ya son las 4, así que vamos a cerrar. El PPT que yo les tenía que mostrar es muy similar, la verdad es que son casos continuos, muy parecidos a los que vio la ministra Marci, por lo tanto también se los mando y ustedes los pueden revisar para que puedan ver, digamos, cómo la jurisprudencia actual es bastante coherente en general en rechazar las inaplicabilidades de algunas normas del Código del Trabajo, ya sé que se están aplicando al sector público o al sector privado. ¿Qué pasa con la aplicación? Otra pregunta, ministra Marci. Y con esto cerramos. ¿Qué pasa con la aplicación de la medida cautelar especial? Sí, esto es laboral, así que no. Ya, ¿qué pasa con la aplicación de la medida cautelar especial del artículo 492 del Código del Trabajo, consistente en la suspensión de los efectos del acto impugnado en los juicios de tutela,
Pasa que durante el juicio de tutela se decidió no renovar la contrata del funcionario a través del respectivo decreto, pero el Tribunal Laboral, a través de este artículo, ordenó la suspensión de ese acto administrativo. Es decir, el Tribunal Laboral se inmiscuye en las facultades que tiene la municipalidad de decidir no renovar. Yeah. Algunas cositas a propósito de lo anterior, tal como dijo la ministra Muñoz, han llegado casos, no muchos, pero que es difícil llegar por inaplicabilidad bien construida a partir de una tutela. Por ejemplo, había una persona que había sido destituida después de una investigación sumaria. Ustedes saben que en la tutela ni siquiera se puede decir que el derecho vulnerado al debido proceso. Son ciertas garantías, pero no es un cuestionamiento al procedimiento administrativo. Y acá pedía o sea, en el Tribunal Laboral pedía que se declarara el acto discriminatorio, y acá más bien quería echar abajo la norma que había fundado el sumario. Entonces había un problema como de conexión entre una acción y la otra. O sea, no es fácil. Por otro lado, consideren que una inaplicabilidad no puede ser no tiene buen destino una inaplicabilidad que hace un juicio a un sistema. O sea, el estatuto administrativo podría ser teóricamente considerado inconstitucional, pero es un sistema que tiene un arreglo interno entre una parte de secreto de sumario y después una parte que es más bien ya un procedimiento más bilateral y con las características de debido proceso. Entonces, un criterio que tiene el tribunal para las inaplicabilidades es que si viene cuestionado un sistema, en realidad ya no estamos en el supuesto de que hay una norma que siendo constitucional, en un caso concreto produce un efecto inconstitucional. Y entonces eso no sería una cuestión para pedirla en la inaplicabilidad. Otra nota al pie cortita a propósito de la pregunta, lo que llegó, y hubo una sentencia, pero que no la tengo a la mano, que se acogió a la acción cambiando el criterio anterior, es la inconstitucionalidad de la norma que aplica la salud incompatible después de 6 meses de licencia, porque el caso concreto tenía ciertas características y porque además esto desde mi punto de vista, esa norma siempre ha tenido como un olor a inconstitucionalidad porque es una regla legal que funda un término de una relación funcionaria por un tema de salud. Así que, bueno, pero no tengo el rol a la mano. Y la pregunta que se me hizo era, Natalia, lo que yo tenía que responder en realidad era... Espera un segundo, es respecto ya me acordé. Sí, claro. 492, suspensión de los efectos. El 492, y piensen también, y eso es algo muy parecido, porque en el fondo eso es una tutela cautelar, en que habiendo antecedentes suficientes en esa tutela, como para que el juez vea la urgencia de restaurar la situación y evitar que el acto siga produciendo estos efectos contrarios a derechos fundamentales. Tuvimos un caso hace poco, en que no era una municipalidad, pero era una universidad, y en que el juez decretó esto, y no era raro porque bueno, pero en este caso no era una universidad pública, pero el razonamiento no es tan distinto. El trabajador había denunciado por acoso laboral a la institución, y la institución, estando el juicio pendiente, lo despidió. Entonces el juez decide ordenar la reincorporación. Y se requirió la inaplicabilidad porque bueno, era desproporcionado, y además se reclamaba que no se pudiera apelar la decisión. Ese es otro elemento. O sea, es decir, el juez laboral, en el fondo, como él recibe y es el que tiene contacto directo con los indicios que se tienen que presentar junto con la denuncia, porque el denunciante tiene que aportar todo en su presentación, y el juez, si con esos elementos ve una urgencia y una gravedad como para dar la cautelar, y no es común que las den en todo caso. Y si es el Estado, tendrá que acatarlo. O sea, no hay un razonamiento distinto, salvo que uno diga, no se puede, es mucho más importante que la tutela de los derechos fundamentales,
las normas legales que regulan todo el tema de cómo se accede y cómo se termina un vínculo funcionario. Pero desde el punto de vista laboral, y siendo esto una tutela de derechos fundamentales, si un juez estima que había una vulneración de tal gravedad, y además la tutela, por ejemplo, sobre todo si es por discriminación, que eventualmente puede significar la reincorporación por texto expreso, va a superar esa legalidad administrativa. Y en el fondo, claro, cómo lo cumplen no es problema del juez, pero sí el razonamiento es ese, que si estamos en un caso de derechos fundamentales y los indicios aportados con la denuncia son de esa gravedad, el juez es el garante de restaurar la situación y evitar que se sigan produciendo los efectos contrarios a derechos fundamentales. Muchas gracias, ministra Marci. Son las 4:06, tenemos que ir a la misa del ministro Rodrigo Pica. Entonces, las dos preguntas que quedaban todavía en el chat, las voy a tomar yo, ya le saqué foto a las preguntas, y cuando hagamos la charla sobre responsabilidad administrativa, la vamos a ampliar un poco, quizás la vamos a hacer un poquito más larga, y la vamos a hacer en responsabilidad administrativa y función pública. Y ahí nos hacemos cargo de los temas que ustedes nos están preguntando referente a los sumarios y algunos otros tópicos más. ¿Ya? La semana siguiente teníamos una charla en que también iba a ser su profesor, el ministro Pica, entonces vamos a ver cómo la reestructuramos y se los vamos a estar comunicando prontamente. Bueno, muchas gracias por todo, ha sido un gusto verlos y disculpen que tengamos que terminar un poquito antes hoy día. Hasta luego, nos vemos. Gracias, hasta luego, buena tarde.